Bueno, chicos, bueno, en primer lugar, bienvenidos una vez más al programa, este programa que con tanto cariño le tenemos. Es la segunda edición de la Academia, un programa de liderazgo político que ha sido formado en colaboración de Ecuador Libre, el think tank liberal, que además de llevar un mensaje de promover ideas de sociedad abierta y próspera, también se encarga tiene la responsabilidad enorme de manejar el plan de gobierno de quien podría ser el próximo presidente de la República, Guillermo Lasso, y las dos cosas nos enorgullecen y las dos cosas nos hacen sentir diría, soy ateo, pero diría bendecido por este proyecto que se nos encarga. Y por otro lado, Nuevas Generaciones, que es un proyecto de Cuenca que hacen espectaculares programas de formación para jóvenes políticos en la región Sierra y ahora a nivel ecuatoriano con nosotros. Hoy comenzamos la segunda edición de este programa que tanto éxito tuvo la vez pasada y que tanta gente nos pidió que sigamos adelante. Hoy iniciamos el recorrido nuevamente con un invitado muy especial. Es un invitado chileno, amigo de la casa, amigo personal, y que además ha vivido en Ecuador mucho tiempo de su infancia, precisamente en el barrio de Los Cebos, en Guayaquil, un guayaco de adopción prácticamente, y se trata de Rafael Rincón, que Rafael es un intelectual chileno con una amplia trayectoria. Lo conocimos como miembro de la Fundación para el Progreso de Chile, una fundación que es muy cercana a Ecuador Libre, y en la que él estuvo muchísimo tiempo trabajando. Él es doctor en estudios americanos por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Además, como les dije, actualmente es asesor de la Fundación para el Progreso, aunque ya no se encuentra ahí full time. Es columnista de varios medios escritos en Chile, panelista de radio y profesor de liderazgo en la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile, una de las mejores universidades chilenas y muy querida en esta casa también, porque tenemos muy buenos profesores amigos ahí. Y hoy día Rafael va a iniciar esto con un tema innovador. Nos hemos movido dentro, digamos, de nuestro ámbito de confort hasta ahora, un poquito hablando de liberalismo, de filosofía política, de economía, de libres mercados. Pero me gusta mucho esta charla porque Rafael nos trae algo nuevo y refrescante, que es algo, si bien sigue teniendo una profundidad académica muy interesante, nos baja un poquito más a tierra en cuanto a lo que está sucediendo a nivel global y cómo identificar esas grandes transformaciones que ahorita se están llevando a cabo y de las que debemos ser muy conscientes hoy en día, que estamos en un mundo ya, si ayer era globalizado, ahorita es mega globalizado. Fíjense que ahorita mismo estamos hablando con alguien de Chile, en Chile, y estamos en distintas partes del Ecuador y probablemente en otras partes del mundo viendo esto, y ya la información, la creatividad va a explotar y está explotando a unos niveles que hay que tenerlos muy presentes. Y bueno, Rafael, que es un estudioso de este tema, nos tiene hoy esta charla muy interesante. Te agradezco, Rafael, por compartir este momento con nosotros y muchas gracias por tu ayuda y estamos a las órdenes. Yo creo que luego de tu intervención, si te es posible, abriremos unos minutos de preguntas y respuestas que estoy seguro que muchos de los presentes tendrán. Y a los presentes, muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí, por formarse, y gracias también por todo el apoyo que nos dan en la academia, que es tremendo. Adelante, Rafael, bienvenido. Bien, muchas gracias, Aparicio, muchas gracias a todo el equipo de Ecuador Libre, muchas gracias a los 268 asistentes que tenemos hasta ahora, muchísima gente, así que me contenta mucho el interés que han mostrado en esta conversación de hoy, que se llama, como bien dice acá la portada, 5 megatransformaciones que están remodelando el mundo que vino. Es decir, no vamos a hablar del mundo que viene en 20, 50 o 100 años más, sino del mundo que ya está aquí. Es decir, del mundo que en estos momentos ya nos está desafiando tremendamente, ¿no? Yo quisiera comenzar esta conversación de hoy con una historia un poco antigua, del año 1805, que fue cuando el almirante Nelson, no sé si ustedes han escuchado la famosa batalla de Trafalgar, cuando el almirante Nelson se encontró
con la flota combinada franco-española frente a frente en lo que iba a ser una batalla muy, muy importante, ¿no? La flota franco-española superaba a la flota inglesa de manera más o menos considerable y el almirante Nelson muy rápidamente fue capaz de identificar qué estaba enfrentando, ¿no? Recuerden ustedes que los barcos solían colocarse más o menos de lado para que los cañones que estaban justamente a los costados pudieran disparar a la otra, al enemigo. Y el almirante Nelson alineó a las embarcaciones de esa forma que ustedes ven ahí, porque él lo que distinguió en ese instante era que su gran desafío, su gran factor crítico que estaba enfrentando ahí era la superioridad numérica de la flota combinada franco-española. Así que lo que hizo fue ingenioso, ¿no? Lo que hizo fue irse al medio con estas dos hileras de barcos y romper la coherencia de la flota enemiga. Y bueno, lo que pasó fue que ganó la batalla. Así que el almirante Nelson pasó a la historia como uno de los grandes almirantes de los mares y como un gran héroe. Entonces, como les decía, ¿qué fue lo que ocurrió acá? ¿De qué fue capaz el almirante Nelson? De tener claridad en medio de una situación estresante, de una situación desafiante, de una situación tremenda, y de ver las cosas de modo realista, de distinguir lo difícil, pero también las oportunidades. Así que el almirante Nelson fue capaz de identificar el factor crítico, la superioridad numérica, y rápidamente alinear las embarcaciones para de la manera correcta y actuar inteligentemente. Es decir, lo que teníamos ahí era un genio de la estrategia. ¿Y por qué les traigo yo esto acá? Precisamente porque ustedes, todos los que están escuchando esta conversación de hoy, que están participando en esta conversación de hoy, son de alguna manera u otra líderes, o lo van a ser líderes que en estos momentos ya están impactando en sus entornos o que lo van a hacer un poco más adelante. Y lo primero que ustedes necesitan es tener precisamente una mirada del mundo más o menos como la del almirante Nelson, ¿no? Es una mirada estratégica, tener esa mentalidad. Y esa mentalidad se logra básicamente con algunas cosas más o menos clave. Cualquier buena estrategia tiene tres factores fundamentales, que son el diagnóstico, las directrices y las acciones coherentes. Pero quiero que nos enfoquemos hoy acá precisamente en la primera parte, porque lo que vamos hoy es a diagnosticar el mundo, a entender el mundo en que vivimos. Y es precisamente donde se producen la mayor parte de los errores en los líderes, es precisamente en esta parte, en la estrategia, en dimensionar bien el desafío que enfrentamos, es decir, en identificar los factores críticos. Y por eso quería mostrarles esta historia del almirante Nelson, porque ilustra muy bien una persona con esa mentalidad estratégica capaz de ver con claridad entonces el entorno, ¿no? Así que bueno, todos los líderes, que son ustedes, tienen una misión, toda misión requiere una buena estrategia y toda estrategia requiere buenos líderes. Pero estos van a necesitar entonces claridad, la claridad que da un buen reconocimiento del entorno. Ahora, esto es bien difícil hoy. Es bien difícil hoy porque vivimos en un mundo, como seguramente han escuchado muchas veces, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto no es mío, esto es del Colegio de Guerra, de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Es un término que acuñó VUCA, en inglés, por sus siglas en inglés, que lo acuñaron a fines de los años 80 y que hasta el día de hoy se usa, porque describe muy bien el mundo que estamos enfrentando. Volátil, donde las cosas pueden pasar en cualquier dirección, en cualquier momento. Incierto, porque precisamente la volatilidad produce mucha incertidumbre. Complejo, porque hay muchísimas variables en juego. Y muy ambiguo. A veces no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Yo diría que el recordatorio más duro de este mundo que estamos teniendo, la muestra más dura de este mundo que estamos teniendo es precisamente la pandemia, ¿no? La pandemia nos está recordando precisamente por qué y cómo se vive en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora, ¿por qué les decía yo que es muy difícil entonces hacer buenos diagnósticos en este entorno? Porque esta situación nos produce cosas que conspiran precisamente contra la claridad, ¿no? Nos sufrimos de inseguridad, nos produce confusión, nos quedamos desorientados a veces, es decir, todas estas cosas a veces, esto en la pandemia, las cosas que nos ocurren de forma inesperada, todas estas cosas que estamos viendo nos dan estas sensaciones que a veces nos dejan pensar bien. Para agravar la situación, también lo que ocurre es que todos los días estamos recibiendo malas noticias. Es decir, no hay día en que nosotros no abramos la prensa y no veamos un ataque terrorista, una protesta muy grave en algún país,
alguna mala noticia de algún tipo, ¿no? Básicamente porque, como dicen por ahí, las buenas noticias no son noticias, ¿no? Son noticias las malas noticias, y esto también nos produce sensaciones desagradables, ¿no? Además, si abrimos los reportes de riesgos, por ejemplo, como los del Foro Económico Mundial, entonces nos encontramos con un panorama de presente y de futuro bastante desafiante, es decir, donde nos dicen, miren, estos son los riesgos que estamos viendo hoy como humanidad, eh, crisis de agua, por ejemplo, la posibilidad de pérdida de biodiversidad, eh, eventos climáticos extremos, por ejemplo, también ciberataques, robos masivos o fraudes cibernéticos, en fin, una cantidad de cosas, burbujas económicas, en fin, una cantidad de cosas que también nos ponen un poco nerviosos. Y eso activa en nosotros otro problema, además de la inseguridad, etcétera, etcétera, que es el miedo. Y hay miedos existenciales que tenemos. Es decir, el miedo de que tengamos una hecatombe nuclear, el miedo de que tengamos mañana alguna especie de robocalipsis, ¿no? De que, o bien de que los robots nos dominan, la tecnología que estamos creando, o por ejemplo también nos pasa que pensamos que nos van a quitar los trabajos, ¿ve? Y ese es otro miedo que tenemos. O el otro, que es uno de los que está más presente en gran parte de las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, ¿no? Es el miedo a las cuestiones climáticas, ¿no? Al cambio climático, pero sobre todo a que éste llegue a una especie de extinción masiva de la humanidad. Obviamente estoy extremando los escenarios acá, pero son miedos existenciales reales, y entonces que obviamente nos producen angustia y ansiedad. Y ese es otro problema. Es decir, para evaluar el entorno que tenemos frente a nosotros, así como les comentaba sobre la inseguridad, la desorientación, la angustia y la ansiedad también nos produce, pero a mí no nos deja ver bien las cosas. Y para colmo, tenemos un problema adicional, un tercer problema, que es el pesimismo y la frustración. Es muy difícil cuando vemos malas noticias, cuando vemos la pandemia, cuando nos vemos a veces encerrados en nuestras casas, que de pronto seamos optimistas y decimos, bueno, pero ¿en qué mundo estamos? Dime, el mundo se va a acabar, qué sé yo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cuando ustedes preguntan a la mayoría de las personas cómo está el mundo, se va a encontrar con que muchas personas creen que el mundo no solamente está mal, sino que va para peor, ¿no? Hay una encuesta que publicó el diario The Guardian hace un tiempo atrás, en el año 2015, eh, que daba cuenta precisamente de este problema. 71% de las personas encuestadas ahí decía que pensaba que el mundo estaba empeorando. Solamente 5% que el mundo estaba mejorando. Hay otra encuesta también muy famosa que la pueden conseguir en Nuestro Mundo en Datos, donde ven que solamente 17% de las personas espera que el mundo mejore, ¿no? Así que imagínense ustedes lo que significa hoy evaluar el mundo, tener claridad de lo que estamos enfrentando con al menos estos tres problemas, ¿no? Con miedo, inseguridad, con desorientación, con pesimismo, en fin, ¿no? Así que nos sentimos un poco como la imagen que tengo detrás de mí, que es una famosa estampa japonesa, bastante antigua, tiene como unos 200 años, más o menos, que es la gran ola de Kanagawa. Nos sentimos precisamente así, en aguas turbulentas, que no sabemos qué nos va a pasar, nos sentimos pequeños como los hombrecitos que están ahí en las barcazas, ¿no? Que sienten que en cualquier momento simplemente la ola se los va a tragar. Así que lo que yo quiero proponerles hoy es que corrijamos el diagnóstico, ¿no? Que lo calibremos un poco, que hagamos algo un poco más realista, que tratemos con algún conjunto con una perspectiva y ciertas categorías de análisis, evaluar el estado del mundo de manera más clara, realista y racional para que podamos dimensionar el tamaño y naturaleza de los riesgos que estamos enfrentando, así como el almirante Nelson, ¿no? Tuvo que en ese momento evaluar con mucho realismo lo que le estaba pasando y darse cuenta de cuál era su gran problema. Eso es lo que vamos a tratar nosotros de hacer hoy. Así que les propongo dividir esta conversación de hoy en tres grandes ideas. La primera idea es que, contrario a lo que creemos, vivimos en la era de mayor avance y prosperidad de la historia. Eso es una cosa indudable, aunque tanta gente piense lo contrario, nos vamos a dar cuenta de que vivimos en una era, como dicen muchos por ahí, en la mejor era para haber nacido y para vivir, ¿no? La segunda idea que les quiero dejar es que, si bien es cierto, vivimos en una era de gran prosperidad, también es verdad que es una era sumamente desafiante y turbulenta, probablemente más desafiante y turbulenta que en tiempos pasados, ¿no? Uno dirá, bueno, pero cada tiempo tiene sus turbulencias, sus desafíos, y quizás el sesgo de pensar que nosotros somos
una era especial y que justamente esta generación está pasando las cosas más desafiantes. No, lo que pasa es que hay ciertas condiciones que antes no existían y las vamos a ver hoy. Estamos en el punto de inflexión de al menos 5 grandes megatransformaciones, ¿no? Y la tercera, que van a ser las conclusiones de esta conversación, que esto nos exige como líderes una preparación muy especial. Es decir, para este mundo que estamos viviendo, no podemos tener la preparación quizás de décadas o siglos atrás. Es decir, necesitamos desarrollar ciertas competencias, cierta mentalidad para enfrentarnos a este mundo, ¿no? Así que vamos con la primera idea. Vivimos en la era de mayor avance y prosperidad de la historia humana, pero primero pongamos de acuerdo con un concepto. No sé si ustedes conocen a este señor que está acá, Steven Pinker. A él cuando le preguntan qué es el progreso, él lo define muy bien en un libro que se llama La defensa en defensa de la ilustración. Dice, mire, hay 1000 formas filosóficas profundas de decir lo que es el progreso, pero la cosa es muy simple. La mayor parte de la gente está de acuerdo en que vivir es mejor que morir, en que estar saludable es mejor que estar enfermo, en que tener alimento es mejor que no tenerlo, en que la abundancia es mejor que la pobreza, en que la paz es mejor que la guerra. En fin, cuando esos indicadores, cuando esas cosas están bien, entonces significa que hemos progresado. Es decir, si hoy hay menos hambre, significa que hemos progresado. Si hoy hay más seguridad, significa que hemos progresado. Es algo en lo que prácticamente toda la humanidad está de acuerdo. Y para probarle que prácticamente toda la humanidad está de acuerdo con esto, no hubiese sido posible crear estas 17 objetivos de desarrollo sostenible para el mundo si 198, casi 200 naciones del planeta que conforman las Naciones Unidas no estuvieran de acuerdo en que la pobreza es mala, ¿no? Y no lo hubiesen puesto de primer lugar. El primer lugar, lo primero que queremos todos en el planeta entero, seamos chinos, ecuatorianos, venezolanos, mexicanos, alemanes, es el fin de la pobreza. Eso es un gran anhelo, ¿no? Hambre cero, salud y bienestar, en fin. Entonces, estando de acuerdo con estos elementos, entonces quiero yo mostrarles algo. Cuando le preguntan a la gente, en términos de percepción, cómo piensa que está el mundo en términos de pobreza, por ejemplo, que es una de las cosas más importantes, se va a dar cuenta de que solamente 20% contesta correctamente. Porque le pregunta a mí, ¿usted cree que la pobreza ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido? Y resulta de que la mayor parte de la gente piensa que se ha mantenido o que se ha incrementado. Es decir, muy poca gente en el mundo, parece que los chinos son los más optimistas, que tienen un 49%, son los que han respondido más correctamente, ¿no? Miren, los japoneses, por ejemplo, son un 9%, los británicos solo 21%, pero en general, en el mundo, la mayor parte de la gente cree que la pobreza ha aumentado, ¿no? Y bueno, la verdad que eso no es así, ¿no? Uno de los indicadores más importantes del mundo para saber qué tan bien estamos o qué tan mal estamos es precisamente la pobreza. Y lo que hemos visto desde hace años atrás es una caída, pero brutal, de la pobreza, en picada. Es decir, desde, por ejemplo, el año 1820, donde la mayor parte de la humanidad vivía en la pobreza, nos estamos dando cuenta de que a esta época vivimos con una pobreza muy baja. Incluso cumplimos con las metas del milenio al menos 5 años antes la que nos propusimos un par de décadas atrás, más o menos hacia el año 2000, ¿no? Así que estas que les mostré yo acá eran unas metas nuevas, ¿no? Ahora ustedes me dirán, bueno, pero la pandemia quizás va a subir la pobreza, porque bueno, bueno, hemos pasado por esta cosa, tuvimos una gran depresión, tuvimos una burbuja económica, tuvimos una cantidad de cosas, y aquí estamos, ¿no? Es decir, es probable que esto sea un traspié, pero en la gran tendencia, lo que más o menos estamos viendo es que vamos a tener una caída de la pobreza que se va a estar manteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces les cuento esto precisamente porque normalmente el indicador casi siempre el más clásico, ¿no? Medir la pobreza. Y hay otras personas que les van a proponer el palo de hockey, ¿no? Pero no es el palo de hockey que ustedes se imaginan, ¿no? Un palo de hockey así, tal cual, literal como ese, sino este que está acá, ¿verdad? Muchas personas les van a decir, no, mire, pero la verdad que para usted ver que el mundo no está mal, lo que hay que ver es la riqueza del mundo, ¿no? Bueno, y efectivamente es un gran indicador porque nos dice que si hiciéramos una simulación económica de cuánto ganaba una persona en el año cero, ¿no? Y cuánto gana ahora, nos vamos a ver con que siempre fuimos pobres. Es decir, por siglos fuimos gente muy pobre. Toda la humanidad fue muy pobre y hasta no hace mucho. Es apenas en la revolución industrial cuando empieza a producirse un salto tremendo. Y después, en el siglo XX, otro salto más, ¿no? Así que esta figura que ustedes ven acá, precisamente como un palo de hockey,
¿ve? Es otro indicador muy clásico. Pero resulta de que para convencerlos a ustedes de que vivimos en la era de la mayor prosperidad de la historia, estos dos indicadores son buenos, pero no son los más completos. El mejor indicador es este que está acá. Porque tienen que pasar muchísimas cosas buenas para que hayamos duplicado en algunas décadas, pónganse ustedes unos 150 años, hayamos duplicado la expectativa de vida, ¿no? El gran genio de la música, Mozart, murió a los 35 años, hace ya unos 200 años. Y ustedes dirán, bueno, pero a cualquier persona le pasa un accidente, cualquier persona se cae por ahí, le pasa algo. No, es que esa era la edad a la que se murió la gente en esa época. Es decir, el promedio de vida, de expectativa de vida en Europa que les estoy hablando, que ya en esa época era un continente con bastante cultura y con bastantes cosas, era de 40 años máximo, ¿no? Eso empezó a cambiar apenas en el siglo XIX. Y hemos duplicado eso, es decir, un británico promedio en el año 1900 más o menos, vivía unos 49 años y hoy, bueno, está por ahí bordeando los 80. Y la expectativa de vida promedio de todo el planeta hoy está en los 72.3 años. E incluso, si yo les muestro esto que está acá, ¿verdad? Se van a dar cuenta que quizás lo ven muy pequeño a lo mejor, pero esto que está acá muestra que esa tendencia, esa curva ascendente, se produce en todo el planeta. Es decir, cualquiera sea la clasificación que ustedes tomen, el sudeste asiático, la zona euro, Europa y Asia Central, la Unión Europea, cualquiera se van a encontrar con una curva ascendente. ¿Ven? Me parece que estamos teniendo un problema acá en la pantalla. Eh, Parece que hay unos rayados acá. Déjenme, creo que esto, no sé si los podemos eliminar. A ver, acá está, ¿no? Y yo Yo lo voy a voy, checar para eliminar. No te preocupes. ¿sí? Voy a dejar de compartir un segundo para borrarlos, porque parece que ocurrió ahí este pequeño problema, pero ya los vamos a solventar. Y ahí vamos otra vez. Ahí, ya no se ven los rayados. Perfecto. Bien, entonces, como les decía, esa curva se produce entonces en todas partes, ¿no? ¿Y qué está detrás de esto? Porque, como les decía yo, muchas cosas buenas tienen que pasar para que la gente viva más. Es decir, tiene que haber mejor alimentación, tiene que haber mejor medicina, tiene que haber más paz, tiene que haber más seguridad, tiene que haber más cosas para que la gente viva más años. Detrás de todo esto está, entre otras cosas, pero yo diría que la principal, la tecnología, ¿no? Es decir, lo que ha sido fundamental en el progreso de la humanidad ha sido precisamente el desarrollo tecnológico. La tecnología no solamente no solamente el computador, el Zoom que estamos utilizando, ¿no? Sino toda la aplicación del conocimiento a un artículo, proceso o técnica para aumentar las capacidades humanas. Eso es la tecnología. Es decir, todo lo que nos rodea es tecnología. Una mesa, una silla, el mouse que utilizamos acá, una taza, un teléfono, un vaso, todo lo que de alguna manera nos permite aumentar las capacidades humanas es tecnología, ¿no? Así que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es lo que ha estado detrás de todo este progreso tremendo. Es decir, no estamos mejor simplemente porque tenemos menor pobreza, simplemente, sino por todo lo que está detrás de eso. Y si quieren una imagen que a mí me parece un contraste tremendo, es esta que está acá. Creo que no hay imagen, no hay contraste más violento que ese que están viendo ustedes ahí. Es decir, éramos seres muy primitivos que no sabíamos ni siquiera hacer fuego, es decir, tuvimos que aprender a hacer fuego, tuvimos que crear el lenguaje, tuvimos que aprender a sembrar, tuvimos que aprender a hacer cosas que hoy nos parecen, pero básicas, elementales, ¿no? ¿Eh? Y hemos llegado precisamente de ser ese ser primitivo a crear inteligencia. Es decir, imagínense este ser primitivo, ¿no? Que vive en cuevas, ¿no? Y que un día, muchos años después, es capaz de crear inteligencia artificial, de viajar al espacio y de hacer grandes cosas. Y esto ha ocurrido precisamente en 4 grandes eras más o menos. Byron Reese es un autor muy, muy famoso, muy interesante. El libro ese que acaban de ver atrás en la portada, que no se los comenté, por cierto, pero que él habla de la cuarta era, ¿no? Y que estamos viendo precisamente la era donde ya hemos pasado por descubrir el fuego y el lenguaje, por agricultura y las ciudades, después por descubrir e inventar la escritura, la rueda, el dinero, la imprenta, el computador, y que hoy estamos en la era de la inteligencia artificial, que es un salto tremendo para la humanidad. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es que no es que seamos más ricos, eso es lo de menos.
Cuando yo digo que estamos en la era de mayor prosperidad de la historia, es porque tenemos la mayor acumulación de soluciones para la vida humana. Y por tanto, tenemos la mayor cantidad de oportunidades para resolver nuestros problemas. Es decir, si yo les comento al inicio, vivimos en la mejor era, no es porque tenemos mejor comida solamente, no es porque tenemos más riqueza solamente, no es solamente porque tenemos más cosas o vivimos más años, sino que además tenemos una acumulación de conocimiento, una acumulación de soluciones, que los problemas que se nos están presentando se nos hacen también algunos mucho más fáciles de resolver. Hay problemas que han desaparecido para el ser humano y han aparecido otros. De eso se trata precisamente el progreso. Entonces, para tener un buen diagnóstico de lo que es del momento en el que estamos, es importantísimo tener esto en cuenta, ¿no? Es muy difícil ser optimista, es muy difícil ver con claridad el mundo que tenemos hoy si no tenemos claro que vivimos en la era de mayor prosperidad de la historia, ¿no? Y les he mostrado muchos datos y pueden buscar más. Es decir, está lleno de datos y de evidencia de esto, porque se va a encontrar con muchas opiniones, ¿no? Y muchas cosas, pero como decía Patrick Moynihan, decía, todos tienen derecho a su propia opinión, pero no todos tienen sus propios hechos. Así que la evidencia lo que nos dice es esto, más allá de lo que cualquier relato, narrativa, ideológica pueda contarnos del mundo de hoy. Vamos a ir ahora a la parte central de esta presentación. Esta es una parte como introductoria un poco, que quería con esta primera dejarlo claro. Vamos a ir a la parte central de esto, que es por qué pensamos o por qué les he comentado al inicio, que vivimos en un punto de inflexión de grandes transformaciones o de lo que hemos llamado acá 5 mega transformaciones, que son estas que están acá, ¿no? Hoy vamos a ver precisamente las 5 grandes fuerzas que están remodelando el mundo, que son la aceleración y la disrupción, la transformación del poder, el orden liberal global y la democracia también muy desafiada hoy día, el auge de las máquinas, es decir, esta era de la inteligencia artificial, como estábamos mencionando hace un momento, y un concepto que les va a parecer un poco pretencioso quizás, pero que es el de los superhumanos, esa capacidad increíble que tenemos los seres humanos de transformar nuestro entorno y transformarnos a nosotros mismos. Y vamos a comenzar precisamente con la aceleración y con la disrupción. Creo que la mejor manera, y me van a disculpar que no les haya puesto esta pantalla completa, pero se nos presentó un problema al inicio técnico que no estaba pasando bien las páginas, así que decidí dejarlo así. Pero quiero mostrarles un video que me va a decir si se escucha bien, de cómo vemos el mundo de hoy. Y acá van a ver cómo era un pit ustedes ubican las carreras de autos, obviamente, y saben que las carreras de autos, los autos se paran a que les hagan mantenimiento para seguir la carrera, ¿no? Quiero mostrarles cómo era esto en los años 50 y cómo es hoy día. Ahí va. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Bueno, ese video que acaban de ver ahí
que espero no haya sido muy aburrido al inicio, pero era necesario mostrar cuánto duraba completo un mantenimiento pequeño en las carreras de autos para que vean lo que hemos sido capaces de hacer en tan pocos años, ¿no? Con tecnología, estamos hablando de poco más de 50, 60 años. De hecho, el año pasado rompió el récord del equipo de Red Bull, hizo muchísimos menos, un minuto, un segundo, punto 92, me parece que el último récord del año pasado en este cambio del pit de las carreras. Lo que pasa es que antes, en la antigüedad, teníamos un mundo muy lento, pequeño, muy aburrido. Es decir, el mundo de antes era pequeño porque, a ver, las personas no se movían mucho, ¿no? No habían barcos, no habían autos, no habían aviones, no habían autos de carrera, obviamente, tampoco. No había conectividad prácticamente de nada que no fuera una carta o algo por el estilo. La gente no se podía mover mucho de esos sitios porque no había la tecnología, y eso ha ido cambiando mucho en el tiempo. Entonces, cuando yo hablo de aceleración, les hablo por lo menos de tres cosas. La primera de estas cosas es la velocidad a la que se producen los grandes cambios. Es decir, ya no estamos hablando la velocidad a la que cambiamos unos neumáticos y esto no, grandes cambios, cambios masivos de la humanidad, ¿no? Piensen ustedes cómo vivía un francés, un parisino, en París, en el París de esa época, del año 1163, y que haya empezado a ver cómo se construía la Catedral de Nuestra Señora de París. Si ese parisino hubiese vivido muy improbablemente 80 años, algo que casi nadie lograba en esa época, jamás hubiese visto una catedral que demoró 182 años en ser construida. Pero además, su entorno y el de sus abuelos y el de sus bisabuelos era casi el mismo. Es decir, la vida no cambiaba incluso de generación en generación porque el mundo era muy lento. La vida en las ciudades era muy monótona en ese sentido y las ciudades cambiaban muy poco con el tiempo, ¿no? Yo les podría decir, bueno, la verdad que hoy somos capaces, ya en 1931 éramos capaces de construir el Empire State de 103 pisos en un año y 45 días, pero ese no es el caso. El caso es cómo hemos sido capaces de urbanizar el mundo. Denle una vuelta a esas imágenes que están acá. Esto es Dubái, ¿no? Imagínense ustedes un joven que hubiese nacido en el año 1990 en ese desierto que ustedes ven en la foto en blanco y negro, ¿no? Ese joven, ya en el año 2013, estaba en un lugar completamente diferente, ¿no? Y esto no es solamente Dubái, ¿no? Que uno ve, ustedes dirán, bueno, pero es que allá hay plata, hay petróleo, qué sé yo, hay mucho dinero, entonces han habido estos grandes cambios, mucho más que aquel pobre parisino que vivía en el año 1163. Estoy hablando de cosas muy grandes. Fíjense ustedes cómo ha sido, por ejemplo, la urbanización del mundo en los últimos 500 años. Ha sido una cuestión tremenda. Es decir, pero esto está pasando en todo, no solamente en la urbanización, sino en la tecnología, en la política, en absolutamente cada campo, cada ámbito de la vida humana. Esto solamente es un ejemplo de precisamente cómo se producen los cambios a gran velocidad y sobre todo desde la revolución industrial para acá. Es decir, desde la revolución industrial para acá, la vida se ha acelerado una cosa inmensa y en gran parte precisamente gracias a la tecnología. El segundo punto, muy conectado precisamente con ese, es la velocidad a la que se crea, avanza, disemina y abarata la tecnología. Y quiero mostrarles acá un gráfico que a mí me parece bastante interesante porque nos dice cuánto tiempo demoraron ciertas tecnologías en alcanzar unos 50 millones de usuarios, ¿no? El teléfono, 75 años, el televisor, 22 años, pero por ejemplo el Pokémon Go, 19 días. Y de hecho, esta no está tan actualizada porque esta tiene ya un par de años, pero nos hemos encontrado con otras tecnologías que en mucho menos tiempo que esos 19 días ya tenían unos 50 millones de usuarios, ¿no? Entonces, la tecnología no solamente hoy se crea, sino que más se disemina y se abarata de una forma tremenda. Y cuando digo se abarata, es porque precisamente gracias a que se abarata, que puede alcanzar a tanta gente tan rápido. Por ejemplo, incluso de la secuenciación del genoma humano, ¿no? Cómo se han abaratado los costos de 2001 hasta 2015, ¿no? Es decir, cuántos pares de genoma humano se pueden secuenciar con una cierta cantidad de dinero, y ahí ustedes lo ven entonces en un gráfico que también es impresionante, ¿no? Otra cosa es la velocidad a la que acontecen los hechos. Estas imágenes que ustedes van a ver acá parecen cosas completamente inconexas que no tienen una que ver con la otra, pero lo que tienen en común las tres es la velocidad a la que han ocurrido. Por ejemplo, imagínense ustedes la reacción a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Es decir, no hay evento en los últimos años más impactante, hito más impactante en la historia del reciente, que los ataques de las Torres Gemelas, el Pentágono y otros lugares más del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Es decir,
cómo eso produjo cambios geopolíticos, cambios en la política exterior, y bueno, cambios tremendos, y ahí funcionó mucho o tuvo mucha influencia los medios e Internet, ¿no? La primavera árabe, cómo Internet y las redes sociales fueron, no el único elemento, obviamente, pero fueron fundamentales desde el momento en que un joven, Mohamed Bouazizi, se incendió a sí mismo como en forma de protesta, y a la vuelta de unos meses teníamos a Mubarak derrocado en Egipto, teníamos a Gaddafi derrocado y además asesinado por las masas de personas, y así, ¿no? Cambios tremendos geopolíticos en esa zona precisamente a partir de esa razón, ¿no? El coronavirus. Es decir, yo no tengo que convencerlos a ustedes de que el coronavirus se ha expandido de una manera tremenda y en parte gracias a los viajes internacionales, ¿no? La facilidad con la que tenemos para movernos en el mundo ha producido precisamente que el coronavirus se ha expandido de forma tremenda. Y para que lo vean, este es uno de los gráficos más recientes. Este está hasta el 3 de diciembre. De hecho, voy a buscar el más nuevo, pero ahí ven ustedes la velocidad con la que se ha expandido el coronavirus. Y en todo esto ha estado detrás la tecnología, es decir, una aceleración total en la velocidad con la que ocurren los acontecimientos, ¿no? Otra cosa importante es la disrupción. Entonces, aquí vimos una época acelerada y además de eso estamos en una época disruptiva. La mejor manera para explicar lo que es la disrupción es con conceptos de la tecnología, ¿no? Distinguir qué es iteración, innovación y disrupción. La iteración es hacer lo mismo pero mejor. Digamos, eso no produce necesariamente mayores cambios. La innovación es hacer cosas nuevas, que eso sí es importante, pero la disrupción es cuando estas cosas nuevas producen cambios tales que son capaces de romper paradigmas, ¿no? De dejar cosas obsoletas, de remecer industrias, de remecer instituciones y de cambiar incluso la forma en que vivimos, ¿no? Para ponerles una ilustración, ¿no? Lo que hemos visto nosotros en el mundo automotriz, desde que se creó el primer auto, y aquí les muestro 3 Mercedes-Benz de 3 épocas completamente distintas, han sido básicamente iteraciones, es decir, el auto ha ido mejorando, pero ha ido siendo básicamente el mismo, ¿no? 4 ruedas, bueno, el primero de 3 ruedas no importa, pero digamos, 4 ruedas, un motor de combustión interna, conducción por una persona, y eso no ha variado en esencial en el tiempo, ¿no? Eh, y ahí lo ven ustedes ahí desde el año 1887, 1975 y después 2019. Pero esto que está acá es otra cosa. ¿Sí? Y esto es disruptivo porque es un vehículo autónomo. Y un vehículo autónomo, la primera gran diferencia es que no es conducido por un ser humano. Está hiperconectado, está conectado a todo, a la nube, a todo, a internet, anda solo, nos lleva para acá y para allá sin que nosotros lo manejemos, iremos trabajando en la oficina ahí si ustedes quieren o comiendo unas galletas, como sea, y esto sí produce cambios tremendos, incluso imagínense las ciudades, cómo tendrán que rediseñarse las ciudades para estas cosas, las leyes de tránsito, tantas cosas que van a quedar con esto obsoleta, y ya esto es algo que es una realidad, es decir, esto no es una ficción que viene en unos años más, sino que ya existe, ya hay autos que han andado miles y miles de kilómetros de forma autónoma. El mundo de la guerra, por ejemplo, aquí, imagínense ustedes lo que era antes, disparar con un rifle 3 tiros por minuto a cuando apareció la ametralladora, ¿no? Lo que fue eso en el campo de batalla, o lo que son las tecnologías en general en el mundo militar. Para que ustedes se hagan una idea, todo lo que es la robótica, las armas autónomas, todo eso que está creando disrupción, precisamente hasta en la forma en cómo nosotros hacemos la guerra. Incluso todos los ejércitos, ustedes saben que tienen, por ejemplo, el ejército del aire, la fuerza aérea, la fuerza terrestre, la marina, pero hoy prácticamente todo ejército decente tiene que tener un cibercomando. Es decir, gente que está precisamente en el ciberespacio, que es un espacio donde también se hacen los conflictos, ¿no? Ahora, la disrupción, ¿qué es lo que pasa, no? Que la disrupción precisamente nos crea ciertos desafíos. Cuando vivimos en un mundo lineal, que crece linealmente, o que creemos que crece linealmente, ven ustedes ese gráfico que está ahí, ¿no? Pero el punto está en que en un mundo donde la tecnología crece exponencialmente, es decir, donde los computadores duplican en más o menos un año y medio su potencial, su poder, y sus costos se bajan a la mitad, entonces crea una curva como la que ustedes ven ahí, ¿no? Las empresas, instituciones, personas que no son capaces de llevar, de seguir el paso, caen precisamente en eso que se llama estrés disruptivo o dislocación, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó, por ejemplo, a Kodak, ¿no? Cuando Kodak no distinguió, cuando un señor, uno de sus principales ingenieros le llevó una cámara digital
en los años 70, no distinguió que les estaba llevando una tecnología que iba a crecer exponencialmente. ¿Ve? Desecharon, descartaron prácticamente en ese momento el asunto, ¿ve? Pero la fotografía digital fue y Kodak cayó, ¿no? Y resulta de que lo que antes nosotros teníamos como los momentos Kodak, ahora son los momentos Instagram, ¿no? Una empresa de 13 jóvenes que en cuestión de año y medio ya valía muchos, muchos millones de dólares que hoy la compró Facebook, por ejemplo, ¿no? Ahora, la disrupción, y aquí para ir cerrando esta primera de las megatransformaciones, que es la más densa que vamos a ver, la disrupción no es solamente tecnológica, ¿no? Una de las cosas que precisamente es disruptiva es el cambio del centro de gravedad de la actividad económica mundial, ¿no? Del poder mundial, ¿no? Este movimiento que se ha producido desde Occidente a Oriente, ¿no? Si el siglo XX fue el siglo XX del Atlántico Norte, de Estados Unidos más Europa, donde se concentraba la mayor cantidad de riqueza, poder económico, militar, hoy eso se está moviendo hacia Asia y particularmente hacia China, por ejemplo, ¿no? Una segunda cosa es la aceleración, foco, escala e impacto de la tecnología, que algo de eso ya hemos visto, ¿no? Y para que nos hagamos una idea de cómo se ve esto, les voy a mostrar otro video. at Brigham and Women's. Pero yo creo que eso les da más o menos una idea de cómo se ve eso que mencionábamos, una de las disrupciones, ¿no? El avance tecnológico, cómo ha sido de tremendo en todos los términos, ¿no? Miren ustedes esta gráfica que está acá, esta imagen que está aquí, la supercomputadora más poderosa del mundo, en el año 1997, que cabía en una habitación como el tamaño de por lo menos un campo de tenis, y que valía unos 55 millones de dólares, fue la primera en superar una medida de rendimiento de los computadores que se llama el teraflop, y eso fue alcanzado en 2006 por el PlayStation. Sí, para que usted haga una imagen de esto, o incluso también cómo hemos visto a la tecnología desmaterializarse, ¿no? Esto era todo lo que necesitábamos para tener música, para tener películas, para tener una calculadora. Eso es lo que tenemos hoy nosotros en nuestro bolsillo con mucha facilidad en cualquier smartphone, incluso hasta en los más modestos, ¿no? Otro punto importante acá en la disrupción ha sido el cambio demográfico, ¿no? Y aquí hay dos cosas importantes que son básicamente cómo el mundo se ha ido envejeciendo, y cómo esperamos que el mundo para el año 2050, como van a ver acá, precisamente espera a que se envejezca mucho más, y eso va a producir grandes desafíos en muchos países. Y el otro punto que también es muy importante es los movimientos, ¿no? Los movimientos migratorios. Hoy día, precisamente gracias a la facilidad para viajar y a muchas otras cosas más, tenemos un stock de migrantes internacionales como nunca antes lo hemos tenido en la historia. Y esa es otra gran disrupción. Una cuarta disrupción tiene que ver con que el mundo está mucho más conectado a través de todo: comercio, personas, información. Hoy día, 4.54 billones de personas, es decir, más de la mitad de la humanidad a enero de 2020. Esta imagen incluso hay que cambiarla ya, hay que actualizarla, porque deberíamos estar ahora sobre los 60, sobre el 60%, perdón,
del mundo está conectado completamente a Internet, ¿no? Y bueno, ya que hablábamos del coronavirus, les voy a contar una anécdota para que veamos cómo el mundo está tan interconectado con los viajes. El año 2019 estaba yo viajando desde fuera hacia acá, hacia Chile, el 25 de julio, y ese día se anotó un récord un poco más de lo que se venía anotando. Y ese día hubo 230.409 vuelos diarios. Imagínense ustedes la cantidad de mercancías, personas que circulan en el mundo cuando hay 160 vuelos cada minuto, ¿no? Así que eso nos da también una idea de la gran hiperconectividad que tenemos. Y un quinto punto es, bueno, el cambio climático. Y da lo mismo cuáles son las causas, ¿no? Hay toda cantidad de tesis que sí es el ser humano, que son ciclos de naturaleza. La tesis más aceptada es que precisamente desde la revolución industrial, la producción industrial humana ha sido en gran parte responsable de los cambios precisamente climáticos, ¿no? Y eso ha producido grandes desafíos. Por ejemplo, Chile es un productor de vinos por ejemplo, en el caso de Chile, la producción de vino ha llegado a la Patagonia, es decir, lugares que eran impensables para sembrar uva para el vino, porque había hielo. Esos lugares hoy son perfectamente viables precisamente para producir. Pero también está produciendo efectos negativos, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, la cantidad hoy que tenemos de refugiados climáticos, de personas que ya se les está haciendo inhabitable estar en ciertos lugares por la sequía, por inundaciones, por otras cosas, y que están teniendo que irse a otras partes, ¿no? Así que ahí cerramos aceleración y disrupción, y ya las que vienen van a ser un poco más cortas, porque quería centrarme en esta primera, porque ya nos va quedando menos tiempo. Yo calculo que ya más o menos unos 15 minutos más estaremos terminando para que entremos a las preguntas. Y la que viene es la transformación del poder, ¿no? Yo creo que el mensaje central acá lo resume muy bien Moisés Naim en su libro El fin del poder, cuando dice que el poder es cada vez más débil, más transitorio y más limitado. Y es hoy más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de perder, ¿no? Hoy ustedes ven como grandes empresas que duraron décadas en la cúspide caen con cierta facilidad, como gobiernos que parecen fuertes de pronto se ven desafiados por poderes mucho más pequeños, de forma bastante fácil, como hoy cada día es más difícil sobrevivir en el poder, ¿no? Hoy día somos más desafiados y podemos perder el poder de manera mucho más fácil, ¿no? No es por nada que la revista Time, en el año 2011, el personaje del año, por decirlo ahí, fue el manifestante, porque ese fue precisamente el año que se produjo la primavera árabe, ¿no? Y después en el año 2017 fue la mujer, cuando se produjo el movimiento Me Too, que fue capaz incluso de poner en aprietos a gente muy, muy poderosa, ¿ven? Y para que también nos hagamos otra imagen importante de esto, las 20 marcas más valiosas en el mundo de la empresa son 5 empresas, perdón, entre las marcas más valiosas, ¿no? Las primeras 5 son 5 empresas que no existían hace 40, 45 años atrás, ¿no? Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, ¿no? Empresas muy nuevas que antes no existían y que hoy día han superado a incluso Coca-Cola, que apenas, Coca-Cola con todo lo grande que es, el sexto lugar apenas, si lo vemos así en estos términos, o General Motors o Walmart, en términos por lo menos acá de valor de marca, ¿no? Entre las marcas, entre las empresas más grandes, es la primera vez que tenemos en el top 10, ¿no? En los primeros 10 puestos, tenemos empresas chinas. Nunca esto había ocurrido. De hecho, entre las 5 empresas más importantes, Walmart, aquí es la más grande en términos de tamaño, pero acá ahora sí están compitiendo 3 empresas chinas que hace tiempo no figuraban en este tipo de cosas, ¿no? Y la otra cosa importante con el poder, la resume muy bien Joseph Nye, y cuando él dice que se ha producido un cambio de poder entre estados. Ya algo avanzamos cuando dijimos que se había movido el centro de gravedad del poder mundial del Atlántico Norte, de Estados Unidos y Europa, se había movido Occidente en general hacia el Asia. El cambio de poder entre estados, sino además la difusión del poder, que es la forma en que el poder pasa de estados, sean de Oriente o de Occidente, a otros actores, pero actores no estatales, ¿no? Esta es otra cosa muy importante que está sucediendo hoy. Y para ilustrarlo, quiero mostrarles esta imagen, ¿no? Antes decíamos que vivíamos en un mundo bipolar, porque teníamos la gran bipolaridad de la Guerra Fría, y después pasamos por un pequeño periodo muy corto de unipolaridad en que Estados Unidos fue el gran poder del mundo. Pero hoy en día estamos en un mundo multipolar. Es cierto que China
y Estados Unidos se perfilan como los dos grandes poderes mundiales, pero ya no están tan solos, ¿no? Ya están ahora en compañía con otros países que tienen gran poder en este mapa geopolítico, ¿no? Y para que ustedes vean cómo esto ha evolucionado con lo de China, fíjense ustedes que en el año 1950, aunque China fue un gran imperio, hace miles de años atrás, ¿no? Pero en el año 1950, China era muy pequeño en términos, por ejemplo, de PIB, ¿no? De Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, no significaba casi nada en el mundo, ¿no? Aún con ese tamaño, comparado con Europa o con los Estados Unidos, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo esto ha cambiado entre 1950 y la proyección que hay para el año 2025, donde ya vemos un círculo muy grande, ¿no? Y se perfila China probablemente como la economía más grande, ¿no? Y con respecto a lo otro que decía Joseph Nye, que es el paso del poder de los estados a actores no estatales, yo creo que un ejemplo, y que por cierto es un ejemplo lamentable, es ¿no? Piensen ustedes cómo grupos terroristas como el Estado Islámico son capaces de desafiar a estados enteros, ¿no? Pongo el caso del Estado Islámico porque les podía decir Al-Qaeda cuando fueron los Torres Gemelas, les podría decir cualquier otro, ¿no? Pero el Estado Islámico tuvo incluso la pretensión de crear un Estado, es decir, de efectivamente desafiar la geopolítica de tal manera, ¿no? Que pudieran crear un califato, ¿no? En una zona y con unas pretensiones que incluso querían querían que ese califato llegara a lo que históricamente había estado ocupado por árabes, que era el Andaluz, España, ¿eh? Para que se hagan también otra idea acá, ¿no? Ahí está el Estado Islámico, además una foto que me parece que ilustra muy bien las cosas porque está montado sobre un tanque, es un tanque que le han podido tomar a las Fuerzas Armadas y lo han tomado, se han montado en él y entrado en la ciudad de Raqqa en Siria, ¿no? Este, y la otra cosa, ya este es más positivo, cómo ha pasado el poder también de estados, actores o otros actores no estatales. Antes un lanzamiento espacial solamente era posible que lo hiciera un estado, estados poderosos como Estados Unidos, ¿no? Bueno, hoy día no solamente otros estados que los hacen, o sea, no solamente Estados Unidos lanza misiones espaciales, sino Emiratos Árabes Unidos, China, Israel, sino además empresas privadas. Es decir, hace poco, apenas el año pasado, vimos el lanzamiento de SpaceX, es decir, de la empresa de Elon Musk, que enviaba una misión espacial completamente financiada por una empresa privada, ¿no? O este gráfico que también me parece a mí que dice mucho, porque lista precisamente a los más grandes donantes de la Organización Mundial de la Salud, y ustedes pensarán que son países. Bueno, pero el segundo mayor donante de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos para ciertos proyectos, es la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿eh? Es decir, la fundación de precisamente el creador de Microsoft, que ahora se ha metido a filántropo y está muy activo en las cuestiones de salud, sobre todo. La fundación Bill y Melinda Gates se dedica precisamente a eso y es el segundo donante del mundo. El otro, la tercera mega transformación, y con esto ya estamos acercándonos hacia el final de esta presentación, es los desafíos al orden liberal, ¿no? Y con esto me quiero referir, pudiéramos hablar del orden liberal global, ¿no? Pero me quiero enfocar básicamente en la democracia. ¿Qué está pasando en la democracia hoy en el mundo? Porque sí, es verdad que tenemos más democracias que antes, y en número, de hecho, no tenemos un mal número de democracia, ¿no? Hoy día hay más o menos en el mundo 99 democracias, pensando que en 1900 prácticamente no había ninguna, ¿eh? Y tenemos unas 80 autocracias, más o menos, ¿no? Pero el problema que se nos está presentando acá no es con el número nominal que hay de democracia, sino con la caída de la calidad de la democracia. Y ustedes revisan el informe de Freedom House, que este año está haciendo el nuevo, de hecho debe haber ya salido, ya no son 14, sino 15 años consecutivos de declive de la calidad de la democracia, y eso lo estamos viendo no en los países que siempre han sido autócratas, ¿no? O en países que estén cayendo, no, en países que consideramos democráticos y que sus calidades institucionales se están deteriorando. Estamos viendo auge de nacionalismo en Europa, estamos viendo populismos en Europa, en países que nos parecen inimaginables que pudiera ocurrir esto. Estamos viendo acá en Chile, yo vivo acá en Chile, y es la primera vez que tenemos que nuestra democracia en Chile está siendo desafiada por grupos no democráticos, ¿no? Y eso también es importante verlo. Hay grupos democráticos también que pueden hacer cuestionamientos, pero hay una fuerza antidemocrática que se está manifestando con mucha intensidad, ¿no? Si tuviéramos que resumir en una sola imagen, ¿no? ¿Cuáles son las principales cosas que están desafiando el mundo de hoy? Yo diría que son esas que están ahí, ¿no? Movimientos antidemocráticos, el crimen organizado, ¿sí? La capacidad que tiene el crimen organizado de doblarle la mano a Estados es increíble, ¿no? Lo vimos en Colombia hace años, lo estamos viendo en México también, y por ejemplo con el narcotráfico, es otra cosa también muy preocupante. La corrupción es otro problema, el terrorismo,
se acordarán ustedes no solamente de los atentados del 11 de septiembre, pero lo que ocurrieron después de 2004 en España, que produjeron cambios políticos tremendos. También la influencia autoritaria foránea, ¿no? Como países autoritarios como por ejemplo el caso de Rusia, China o Irán, tienen un gran poder geopolítico de influencia además en otros países, ¿no? Los nacionalismos, el uso malicioso de la tecnología, es decir, el uso de la tecnología para producir hipervigilancia o para producir, o para presionar a las personas, en fin, ¿no? La radicalización es otro problema que estamos viendo. De hecho, lo que vimos en Estados Unidos hace poco fueron manifestaciones de radicalización. Nunca habíamos pensado que en un país como Estados Unidos se pudieran producir estos eventos y de izquierda hacia derecha, es decir, porque tenemos grupos radicales hacia ambos lados del espectro político, ¿no? Y lo otro, un problema muy serio en muchas de nuestras sociedades, que son la polarización, la intolerancia y la censura. Nunca nos habíamos sentido en sociedades democráticas tan censurados, ¿no? Por la corrección política o por la intolerancia o por ciertas ideologías, en fin, ¿no? Así que eso es otro gran desafío. Y acá la cuarta mega transformación, que también es muy importante, bueno, ya hemos adelantado algo, es el auge de las máquinas, ¿no? Aquí vamos a pasar más o menos relativamente rápido, porque aquí lo que les quiero mostrar un poco es que no solamente la robótica, ¿no? Sino que en muchas tecnologías más que las vamos a ver, se están produciendo al menos estas cosas que están acá, ¿no? Hoy las máquinas en general ya no son la locomotora del siglo XIX o XX, ya no son el globo, ya no son la máquina de vapor, ¿no? Que ahora son mucho más complejas, ¿no? Esa es una primera cosa. Es decir, los robots que veíamos hace un rato tienen una cantidad de artificios de dispositivos, visión 3D, inteligencia artificial, capacidad para reconocer para sensores de todo tipo, es decir, hay una complejidad tremenda en las máquinas de hoy. Basta ver el celular que cada uno de ustedes tiene para poder distinguir eso. Son omnipresentes porque están en todas partes, es decir, no hay lugar ni siquiera en nuestro hogar donde no estemos con máquinas. Ahora son inteligentes también, son interactivas, interactúan con nosotros. Es decir, nosotros decimos al iPhone, Siri, búscame tal cosa, y Siri va y busca tal cosa, ¿no? Hiperconectadas están, en fin, todas esas cosas que están viendo ustedes en pantalla son parte de lo que son las máquinas de hoy, características de las máquinas de hoy, que no las tenían hace décadas atrás, y mucho menos hace siglos atrás, cuando las máquinas eran mucho más simples, ¿no? Ahora, acá lo importante para entender es esto, ¿no? ¿Qué es distinto entre la era anterior de las máquinas y esta era que estamos teniendo? Uno, que las máquinas en la era pasada nos ayudaban a superar nuestras limitaciones físicas, pero hoy nos ayudan a superar nuestras limitaciones cognitivas. Es decir, hoy las máquinas han entrado en el campo de la inteligencia, entonces ya entra en una cosa completamente distinta, y ahí detrás de todo esto lo que está es precisamente la inteligencia artificial. Y eso, por supuesto, nos produce una cantidad de temores, ¿no? Esta portada del New Yorker del año 2017 que mostraba a robots dándole limosna a las personas, ¿no? Hablaba mucho de ese miedo que tenemos hoy a la tecnología, ¿no? Precisamente porque pensamos que eventualmente nos vayan a reemplazar. Pero bueno, hay algo y una buena noticia dentro de todo esto que lo resumiría en esta frase que está acá, ¿no? La inteligencia artificial es capaz de hacer muchísimas cosas, pero lo que todavía no es capaz de hacer ninguna máquina, porque no es igual a un cerebro y probablemente nunca logre serlo, es las máquinas no son capaces de contextualizar, interpretar, valorar y mucho menos tampoco de tener empatía, ¿no? Eso por lo menos todavía no es posible. Hay muchas diferencias entre los científicos, hay prácticamente dos corrientes, los que piensan que el cerebro humano puede ser reproducido como una máquina a la perfección y poder producir lo que llaman inteligencia artificial general, que sería exacta a la de un ser humano, y los que piensan que eso nunca se va a lograr, porque no hemos descubierto, de hecho, hasta el día de hoy, lo que sí están de acuerdo todos los científicos prácticamente, es que no conocemos muchos misterios de nuestro cerebro, que nos impedirían precisamente hacer inteligencia artificial exacta a la de los seres humanos. Así que el gran desafío hoy está precisamente acá, ¿no? En cómo trabajamos humanos más máquinas, ¿no? Y cómo las máquinas, como le decía al inicio, cómo nos ayudan a amplificar nuestras capacidades, ¿no? Y solamente una cosa para tener en cuenta antes de ir al último punto, las 4D de la robotización son estas, por sus siglas en inglés, ¿no? Que son aquellos trabajos que son aburridos, sucios, peligrosos y caros, son los primeros trabajos a ser automatizados, ¿no? Y los trabajos que requieren más inteligencia,
contextualización, creatividad, etcétera, 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 son los trabajos menos susceptibles de ser automatizados. Entonces recuerden eso, trabajos aburridos, sucios, peligrosos y caros son los primeros en ser automatizados. Eso solamente para hacernos una idea, imagínense ustedes, y no creo que sea aburrido desarmar bombas, ¿no? Pero por lo menos sucio, caro y costoso y todo lo demás sí es, ¿no? Entonces ahí utilizamos robots. En la minería estamos utilizando muchos robots porque las minas son peligrosas, hay gases, hay cosas. Entonces, esos son trabajos que estamos automatizando mucho, ¿no? Y finalmente, bueno, y no les quiero dejar de decir esto, ¿no? La cantidad de trabajos nuevos que están apareciendo. Sin ir muy lejos, trabajos que nos parecen a nosotros hoy muy comunes, como ser community manager, en una empresa el puesto del tipo o tipa que, hombre o mujer, que maneja el Twitter, que maneja Facebook, Instagram, etcétera. Eso es un trabajo que no existía antes porque no existían redes sociales, ¿no? Hace 20 años no existía este trabajo y tampoco existía Internet hace 30 y tanto. Entonces, así que hay un conjunto de trabajos nuevos que se están creando. Y el último punto al que vamos a ir, ya con esto vamos entonces a estar cerrando, estamos, yo creo que exactos en la hora, es el de los superhumanos, ¿no? Y este ejemplo, este término que está acá, de pronto lo podemos asociar a Iron Man o a la Mujer Maravilla o cosas por el estilo, y de verdad que no está muy lejos de eso, ¿no? Quiero mencionar 3 cosas que hacemos nosotros hoy día como superhumanos, ¿no? La primera, grandes hazañas. Es decir, esta imagen que ustedes ven acá, ¿sí? Y que les puede parecer completamente incomprensible, es el punto azul pálido, ¿no? Una imagen que se hizo muy famosa en los años 90, una fotografía tomada por Carl Sagan en una de las misiones espaciales, y es la foto de la Tierra a 6.000 millones de kilómetros de distancia. 6.000 millones si no me estoy equivocando, ¿no? Así que imagínense ustedes la capacidad del ser humano, ¿no? De enviar una misión espacial, ¿no? Y darnos el lujo de tomar una selfie, porque esa es la selfie de la historia, ¿no? Más grande es esa, ¿no? De tomar una foto a toda la humanidad en el año 1990, más o menos a 6.000 millones de kilómetros cuadrados. Y ese punto que ven ahí somos nosotros, es la Tierra, ¿sí? Algo mucho más sorprendente que esa que nos hemos tomado de la Luna. O estas misiones espaciales que nos permiten enviar robots que nos envían información gigantesca. ¿Y precisamente para qué? Bueno, para conocer el espacio, no solamente para comprenderlo, ¿no? Sino porque estamos ya pensando en colonizar el espacio. ¿Cómo es la vida en Marte? ¿Cómo es la vida afuera? Entonces, esas son grandes hazañas que somos capaces de hacer hoy. Grandes hazañas no solamente de este tipo, espaciales, cosas por el estilo. Imagínense ustedes la gran hazaña que es salvar vidas, ¿no? Piensen ustedes solamente en lo que ha supuesto hasta el día de hoy descubrir los grupos sanguíneos. Es decir, saber que tenemos sangre tipo A, B negativo, qué sé yo, tipo O, etcétera, etcétera. Eso se calcula que hasta hoy ha salvado unos 1.000 millones de vidas. Y los descubrimientos médicos en general se calculan que han salvado más o menos unas 5.000 millones de vidas humanas, ¿no? Es decir, estamos hablando de bastante más de la mitad de la población mundial actual, ¿no? Solamente, por ejemplo, con la investigación médica, ¿no? La otra cosa es la transformación de nuestro entorno. Una imagen que creo que es lo mejor que hay que mostrar para ver cómo somos capaces de transformar nuestro entorno, y es la foto de la NASA de noche, ¿no? Una foto que toma la NASA cada cierto tiempo y la actualiza, la foto de la Tierra, ¿no? De noche. Si hemos sido capaces de iluminar, ¿no? Todas esas partes del planeta Tierra, imagínense ustedes el impacto que tenemos en nuestro entorno. El impacto a veces es positivo y a veces no tan positivo, ¿no? Pero ese poder es lo que quiero que tengamos en cuenta acá, ¿no? O una imagen que muestra Harari en su libro, hoy día existen bastantes más millones de animales domesticados que animales salvajes. Si los medimos en biomasa, hay unos 700 millones de toneladas de animales domesticados y solo unos 100 millones de animales grandes salvajes. Y son unos 300 millones de humanos. Es decir, esto es una imagen que nos da una idea muy clara del impacto que tenemos en nuestro entorno. Y la última, que es la capacidad que tenemos para transformarnos a nosotros mismos. Y te dirán, ¿y cómo es esto? ¿No? Bueno, este señor que está acá perdió sus piernas hace unos años atrás, Hugh Herr, ¿no? Y lo que tiene usted, lo que ustedes le ven debajo caminando tan cómodamente, no son prótesis, son computadoras, ¿no? Computadoras con toda la cantidad de sensores que ustedes se pueden imaginar y que le permiten a él no solamente, porque él era montañista, no solamente le permiten hacer montañismo, sino que le permiten correr, le permiten hacer una cantidad de cosas. Es decir, esta capacidad que tenemos de transformar nuestro cuerpo, ¿no? Incluso de implantarnos cosas, de implantarnos chips, de imprimir ojos biónicos en 3D, o de, como Neil Harbison, que tiene esta antena, que se ve que ven ustedes abajo y a la derecha, una antena que le permite, conectada a su cerebro, que le permite ver más matices de colores, por ejemplo. Esto es una capacidad increíble, y bueno, y ustedes se imaginan lo que viene con esto, ¿no?
estamos pensando ya, de hecho, estos son ya personas que oficialmente muchas de ellas se pueden considerar cyborgs. O, por ejemplo, la capacidad que tenemos también hoy de imprimir en 3D con ADN humano órganos. Eso que está ahí es una muestra del año 2019, un corazón perfectamente funcional, es de tamaño de un conejo, del corazón de un conejo, pero es un corazón impreso en 3D con ADN humano. Así que dentro de un tiempo, cuando tengamos que trasplantarnos un riñón, el doctor nos va a preguntar, mire, ¿qué color lo quiere? Probablemente eso sea lo que nos pregunte, ¿no? Pero quizás en algún tiempo el gran drama de trasplante de órganos lo hayamos superado. Finalmente, y con esto entonces cerramos, creo que me parece que es justo a la hora. Entonces, como conclusión, esto nos está exigiendo como líderes una preparación muy distinta. Es decir, este mundo desafiante de estas 5 grandes megatransformaciones no es para cualquier persona, ¿no? Tenemos que prepararnos muy bien. Una primera cosa es conocer lo que enfrentamos, ¿no? Para eliminar el miedo, o no para eliminarlo, porque no podemos eliminar el miedo, para manejar el miedo. Lo primero que tenemos que hacer es comprender más el mundo al que nos enfrentamos. El miedo incluso puede ser un gran aliado, porque el miedo a veces nos advierte de cuando algo está mal. Y sin miedo, bueno, viviríamos una vida muy peligrosa y moriríamos jóvenes. Así que, pero conocer lo que enfrentamos nos permite manejar mucho mejor el miedo, ¿no? Una segunda cosa, así como el almirante Nelson pudo identificar los factores críticos y sus posibilidades, bueno, estas megatransformaciones y todo este conocimiento que estamos viendo acá nos están permitiendo identificar las posibilidades que tenemos. Es decir, hay un término que me gusta mucho de Hans Rosling, cuando decía que él no era un optimista, sino que él era un posibilista. Ya habíamos demostrado como humanidad, como personas, de qué éramos capaces de hacer, ¿no? Hemos sido ya capaces de duplicar, por ejemplo, la expectativa de vida. Hemos sido capaces de ir al espacio, hemos sido capaces de crear inteligencia artificial, es decir, somos capaces de hacer muchas cosas, entonces eso nos da unas posibilidades tremendas. Y lo último es prepararnos porque nunca hemos sido exigidos no solo en lo práctico, sino también en cuanto a mentalidad y carácter. Es decir, el chip ese que tenemos en la cabeza, el mindset, ¿no? La mentalidad tenemos que ajustarla a un mundo que funciona de manera completamente distinta, ¿no? De más velocidad, de grandes transformaciones, en fin, ¿no? Y bueno, no quiero dejar donde quiero decir esta frase de San Agustín de Hipona, antigua, que dice, el hombre vive maravillándose de la altura de las montañas, de las enormes olas del mar, de las fuertes corrientes de los ríos, de los vastos océanos o de las órbitas de las estrellas, pero a veces descuida maravillarse de sí mismo. Así que les doy las gracias